Hola chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los presidentes que han dejado huella dentro de su periodo como presidente de la República, y hablamos del último presidente de México, que es Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, quien estuvo en un periodo presidencial del año 2012 al 2018, ¿sí? Representa el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder. Y está destacado su sexenio como el sexenio de las reformas estructurales. Pero antes que nada debemos de saber quién es Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es un personaje que es priista de cepa, que nació en el Estado de México, en la región de Atlacomulco, y que forma parte de un grupo selecto de personajes políticos que han podido llegar a la presidencia siendo de esta región. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Administración por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Enrique Peña Nieto pasó por todos los estamentos del PRI para poder llegar hasta la presidencia, ocupando dirigencias en grupos del PRI. Después se metió como diputado y al final de cuentas llegó a ser gobernador del Estado de México, con el cual logró hacer muchos cambios significativos para el Estado de México que le valieron ser uno de los principales candidatos del PRI una vez que se realizaran las elecciones. Pero antes de llegar a conocer el gobierno de Peña Nieto, tenemos que identificar cuál era el México que se vivía en el año 2012. Para este entonces, recordemos que el presidente era Felipe Calderón, quien era de las filas del Partido Acción Nacional y que representó un sexenio manchado, un sexenio lleno de sangre, el cual estuvo tocado y que es recordado más por las pocas cosas positivas, por las cosas negativas que dejó, como la absurda lucha contra el crimen del narcotráfico y esta guerra sin fin, que lo único que dejó fueron personas inocentes caídas y una estructura de un crimen organizado que se hacía más fuerte a espaldas del poder. Entonces, había una contrapolarización entre las tres fuerzas políticas más importantes del país: PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática, el PRD, con tres figuras opuestas. Y entonces teníamos a un personaje que al día de hoy es nuestro presidente, pero que en ese entonces era un personaje que se encargaba de poner el dedo en la llaga cada vez que había alguna situación incómoda dentro del país. Y hablamos de Andrés Manuel López Obrador, quien, al igual que en las elecciones de Vicente Fox y en las elecciones de Felipe Calderón, cuando llega el momento de las elecciones con Peña Nieto, el señor pues no acepta los resultados de las elecciones y termina por ser el presidente ilegítimo dentro del país, puesto que llega a tener su propia ceremonia en la cual se hace nombrar como presidente. Pero bueno, Peña Nieto es el presidente que hace que regrese la confianza de la política al Partido Revolucionario Institucional. Después de haber estado 12 años en el poder del Partido Acción Nacional, Peña Nieto representa la reconciliación del pueblo de México con el Partido Revolucionario Institucional. Un candidato carismático, un candidato que veía su fortaleza en la familia, y sobre todo porque había contraído nupcias con uno de los personajes más emblemáticos dentro de la televisión en ese momento. Hablamos de Angélica Rivera,
y quien era protagonista de telenovelas, y era una imagen que estaba fresca. Y la señora Angélica Rivera había sido, durante el tiempo que el señor Peña Nieto había sido gobernador del Estado de México, la vocera de comunicación. Es decir, que cada que salía algún mensaje por parte del gobierno del Estado de México, aparecía la señora Angélica Rivera. Con el paso del tiempo, esta relación se convierte en un matrimonio y fortalece la imagen pública de Enrique con la imagen de esta actriz de primera instancia de Televisa. Y Enrique Peña Nieto empieza a crecer en popularidad, además de que el candidato es un candidato bien parecido, y la gente empieza a acercarse porque se ve un candidato joven, un candidato humano, y sobre todo que Enrique Peña Nieto había pasado por momentos difíciles dentro de su vida personal, ya que años atrás él había quedado viudo de una situación que pocos saben qué fue lo que sucedió con su esposa, pero el señor queda viudo y queda una imagen de un personaje que con el paso del tiempo, del periodo de duelo, pues se enamora y conoce ahora sí que a su princesa de color rosa. Y entonces la imagen era perfecta para el Partido Revolucionario Institucional, para poder volver a conquistar a todos aquellos que en un momento habían dado su voto de confianza, y Peña Nieto regresa al PRI al poder. Pero con ello tenía que haber pactos. Y para poder llegar a hacer los cambios que se esperaban, tenía que haber negociaciones que se tenían que realizar con las esferas más importantes dentro del poder, lo que se consolidó en el Pacto por México. Pero previo a que Enrique llegara ya a ser presidente, hablemos un poquito de lo que fue el proceso electoral 2012-2018, que tenía como contendientes a Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota por parte del Partido Acción Nacional. El padrón electoral estaba conformado por 79.454.802 votantes, según los registros del Instituto Federal Electoral, en ese entonces, el organismo que se encargaba de realizar las elecciones, de los cuales, de estos casi 80 millones, únicamente se presentaron a las casillas el día de la votación 50.143.616 votantes, lo cual dejó con una diferencia de votos entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador de 4 millones, un poquito más de 4 millones de votos de diferencia. Si lo hablamos en cuanto a porcentajes, Enrique Peña Nieto llegó a ganar la presidencia con un 35% de la votación, mientras Andrés Manuel quedó con un 32% de la votación. Josefina quedó rezagada, y entonces el partido que en ese entonces era el partido actual de la presidencia se iba hasta el tercer peldaño, como la tercera fuerza política del país. Pero, ¿dónde radica esta parte del Pacto por México? Vamos a revisar cómo terminaban los números en la otra parte importante de las elecciones, que era la parte del Senado y la Diputación, el cual quedaba conformado de la siguiente manera. Si ustedes alcanzan a ver, hablamos que había una mayoría de representantes del partido del PRI, que está representado de color verde, de color azul del Partido Acción Nacional, y de color amarillo los representantes del PRD. Lo mismo sucedía con el caso de los senadores. En este caso, ¿qué tenía que hacer el Partido Revolucionario Institucional, y en este caso el Ejecutivo, para poder llevar a cabo todos los planes que se tenían para efectuarse durante el sexenio? Se tenía que pactar.
Recuerdan que en su momento Manuel Ávila Camacho, cuando llega al poder, lo primero que busca es la unificación, la unificación. En ese entonces no había fuerzas políticas, pero había bandos dentro del mismo PRI, y lo que hizo Ávila Camacho fue crear un pacto de unificación y sobre todo que ayudara a crecer a México y no a dividirlo. Y entonces tenemos que el día 2 de diciembre del 2012, un día después de que Enrique Peña Nieto eh, toma la batuta como presidente de la República, se realiza el Pacto por México. El Pacto por México es un acuerdo entre el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional para aprovechar las reformas que el presidente Peña Nieto tenía en mente. Pero estas reformas no son 100% creadas o originadas por Enrique Peña Nieto. Tiempo atrás, Felipe Calderón Hinojosa había tratado de imponer algunas de las reformas, sobre todo la reforma educativa y la reforma energética, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante. Buscaba establecerlas dentro del territorio nacional. Pero la diferencia entre el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de Felipe Calderón es que Felipe Calderón no sabe, o más bien dicho, no cuenta con la fortuna de poder contar con el apoyo de los diputados y de los senadores. Cuenta con una bancada que está completamente partida y en el cual no se pudo negociar, cosa que Peña Nieto sí logra hacer con el Pacto por México que se celebró en el castillo de Chapultepec. Y entonces, con la entrada del Pacto por México, aparece la ruptura de un personaje que hoy en día es nuestro actual presidente, que es el señor Andrés Manuel López Obrador. Al ver que el Partido de la Revolución Democrática, al cual había sido representado, le había dado el apoyo incondicional al nuevo gobierno, Andrés Manuel se hace a un lado del Partido de la Revolución Democrática y empieza a generar un movimiento de regeneración nacional, que en un principio no era un partido político. Con el paso del tiempo y con el número de afiliados que llegó a tener, se convirtió en lo que es el partido de Morena. Y entonces todo pintaba bien para el Estado mexicano, todo pintaba para que las reformas pudieran generar este cambio positivo en la economía de México, y no solo en la parte económica, puesto que estas reformas que se tenían previstas iban a tener impacto en lo político, en lo económico y en lo social. Y estas son parte de las reformas que se presentan: la reforma laboral, la reforma en competencia económica, la reforma en telecomunicaciones, la reforma financiera, la reforma hacendaria, la reforma político-electoral, la reforma educativa, la reforma en seguridad social, la reforma energética, la reforma en transparencia, la reforma en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la nueva ley de amparo. Entonces, estos acuerdos o estas reformas iban a traer cambios significativos para sentar las bases de un México moderno. Estamos acostumbrados en este país a que las cosas se hagan a corto plazo. Sin embargo, está más que comprobado que los proyectos, cuando se definen a mediano y largo plazo, son proyectos que dejan mejores frutos. Y era lo que se planeaba hacer con la reforma energética: sentar las bases para generar un desarrollo y un crecimiento en lo político, económico y social. Tan es así que el G20 alaba en su momento las reformas que procuraba el crecimiento del país, y sobre todo reconocían el esfuerzo por parte del presidente de México para hacer que México empezara a caminar. Uno de los emblemas o gritos de guerra, podríamos llamarle así, del sexenio de Enrique Peña Nieto se llamaba mover a México. Era su objetivo, era lo que él buscaba.
mover a México, empezar a generar un cambio, y para ello se necesitaban de las reformas. A continuación les voy a dejar un pequeño video de lo que son las reformas de la misma voz de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto. Me voy a remontar un poco a dónde estábamos hace exactamente 6 años, prácticamente ya en el periodo de la transición, como ahora ocurre con un nuevo gobierno que ha sido electo. En aquel entonces llegué yo siendo candidato de un partido de oposición al que entonces estaba en el gobierno, como habrá de ocurrir justamente ahora. A 6 años de distancia, en esta etapa, teníamos un claro diagnóstico de cómo se encontraba México, de cuáles habían sido las grandes barreras que impedían que México pudiera lograr mayores niveles de desarrollo, de mayor crecimiento, de atracción de inversiones, de generación de empleo. Y lamentablemente los cambios estructurales que el país demandaba ya tiempo atrás no se habían podido materializar. Decidimos... Hasta aquí. El mismo presidente lo manifiesta. Estos cambios que el mismo Felipe Calderón buscaba generar no se podían desarrollar. ¿Por qué? Porque no contaban con el apoyo de la Cámara de Diputados y de Senadores. Recordemos que en este país la figura del presidente es importante, sin embargo, no tiene todo el control de las decisiones. Tienen que ser aprobadas por una Cámara de Diputados y Senadores, lo que es el Congreso de la Unión, y también tiene que ser aprobada por Poder Judicial, que recae en la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, para que se pueda dar este cambio, se necesitaba de la aprobación de los 3 sectores o las 3 cámaras, de los 3 sectores o en este caso, de los 3 poderes del gobierno de México. Y es a lo cual habla Peña Nieto, que en anteriores gobiernos no se podía realizar. ¿Por qué? Porque estaba partido y no se contaba con el apoyo. Sin embargo, él cuenta con este apoyo. Durante la transición de gobierno, de sentarnos a la mesa, de empezar a deponer las diferencias que teníamos, legítimas y naturales, pero pensar que era momento de darle a México los cambios que se habían pospuesto, que se habían diferido en el tiempo. Y de ahí empieza pues lo que fue el primer acto de gobierno, conformar el Pacto por México, decirle a los mexicanos lo que las 3 principales fuerzas políticas del país estábamos comprometiendo y decididos a hacer en favor de México. Y eso dio lugar a que hubiese, al final de cuentas, un saldo de 14 reformas estructurales que sin duda hoy han sentado bases bien importantes para que México siga creciendo, siga teniendo mayor desarrollo. Las reformas no son un objetivo o una meta en sí misma, son un medio, son un instrumento para que el país pueda crecer más, generar mayores oportunidades para los mexicanos. Y el caso de México es un referente de éxito que algunos otros países pretenden retomar para hacer los cambios estructurales que México sí logró concretar. Sexto Informe. Y entonces, como se los estaba mencionando, llegamos entonces a las reformas. Estas reformas que fueron significativas y que buscaron cambiar el paso de México. ¿Qué buscaba la reforma energética? La reforma energética lo que buscaba era garantizar el abasto a precios competitivos por parte de los energéticos, como el petróleo, la luz y el gas natural, generando que la gente pudiera invertir en estos sectores. Y es por ello que hoy en día tenemos, cuando ustedes van a cualquier gasolinera a cargar a cargar gas, ustedes se dan cuenta que tienen la opción de poder tener diferentes empresas que se encargan de distribuir la gasolina. Sí, la gasolina viene de Pemex, pero lo que son las gasolineras le da la oportunidad a las empresas privadas que pongan sus propias gasolineras y puedan generar un recurso a través del energético. De igual forma, se permite que por medio de la inversión extranjera se pueda adquirir la maquinaria. ¿Para qué? Para que se puedan extraer más número de
energéticos que se encontraban en las fosas oceánicas y que podían ser explotadas para beneficio del territorio nacional. México no cuenta con la inversión, no contaba con la herramienta para poder explotar al 100% las dunas petroleras que hay en el país. Entonces se necesitaba inversión y es parte de la reforma energética. Otra de las reformas que tenemos fue la reforma en materia de competencia económica. La misma palabra nos lo dice, la competencia regula la relación entre las empresas para que se pueda asegurar una sana competencia que se traduzca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios. Es decir, en medida que existe la competencia, permite que haya mejores condiciones y mejores precios para el consumidor. Cuando hablamos de un monopolio, cuando hablamos que son pocos los que tienen la capacidad de poner un producto en manos del consumidor, hablamos que estos son los que regulan el precio de la mercancía. Sin embargo, cuando hablamos de competencia, pues nos permite tener variedades y nos permite generar diferentes tipos de opciones para el consumidor. Reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto permitió que pudieran existir nuevas compañías telefónicas, que pudieran existir nuevas compañías de telefonía celular. Podríamos hablar que también significó el crecimiento de una nueva tercera cadena de televisión importante, ya que antes solamente teníamos a Televisión Azteca y lo que era Televisa. Y aparece la oportunidad para que aparezca una nueva fuerza televisiva que es Grupo Imagen. De igual forma, lo que busca esta reforma en materia de telecomunicaciones es ir erradicando esta brecha digital, de la cual hoy nos podemos dar cuenta que sufrimos por una mala comunicación, sobre todo en la digitalización de los servicios y en el Internet. Imagínense si no hubieran existido estos cambios en la reforma de telecomunicaciones, estaríamos hablando que nuestra comunicación en épocas de pandemia hubiera sido peor de lo que hoy en día ya se tiene. La reforma hacendaria incrementa de manera justa la recaudación para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias de la población, ¿sí? Como son la educación, la seguridad social y la infraestructura. Además, busca generar nuevos mecanismos para incentivar la formalidad. ¿Qué es lo que busca esta reforma hacendaria? Esta reforma hacendaria, como bien saben ustedes, lo que hace Hacienda es la retribución de impuestos. ¿Y los impuestos para qué sirven? Los impuestos sirven para pagar parte de la deuda pública. Y la deuda pública se genera por pago de servicios, se genera en la generación de infraestructura. Y entonces para eso sirve la retribución, para eso sirven los pagos que se hacen en Hacienda. Y entonces lo que buscaba esta reforma hacendaria era que las empresas que tenían un poder fuerte, que las empresas que tenían dinero, pagaran mayor número de impuestos a diferencia de los pequeños contribuyentes, ¿sí? Ahora sí que, como se dice coloquialmente, dependiendo del sapo era la pedrada, es decir, que el que tenía más dinero, pues tenía más facilidad para poder dar su pago de lo que es su declaración ante Hacienda. Pero esto también dejó cosa negativa. ¿Por qué? Porque al darse cuenta las empresas que tenían que pagar mayor cantidad que los pequeños contribuyentes, muchas empresas dejaron de empezar a pagar sus impuestos, ¿sí? Y al dejar de pagar los impuestos, pues es dinero con el cual el gobierno no cuenta para una labor que se llama infraestructura. La reforma financiera lo que buscaba era crear mejores condiciones para crear financiamiento para las personas que quisieran sacar créditos, es decir, darle mayores facilidades. La reforma laboral flexibilizaba el mercado. ¿En qué consistía? En poder generar mayor número de oportunidades
y generarle mayores condiciones y garantías al trabajador. Buscaba flexibilidad el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres pudieran desarrollarse profesionalmente. Una de las reformas más importantes, y quizá tan es así que el mismo gobierno actual se dio a la tarea de tirarla apenas llegó al poder, fue la reforma educativa, que buscaba que estos maestros que tenían doble plaza, estos maestros que estaban en los pueblos y que estaban en las escuelas públicas y que tenían doble contrato, pues ya no tuvieran estos doble contratos. Y también el tratar de eliminar las famosas plazas hereditarias. Es decir, que si, por ejemplo, si tu mamá, si tu papá era maestro de educación pública y dejaba de ser maestro, te la podía heredar. O también vendían estas plazas a mejor postor, cosa que con la reforma educativa se buscó erradicar esto. Y por ello es que a través de la reforma educativa, el sector que más perjudicado se vio fue el sector de los trabajadores de la educación. Y lo podemos representar en los maestros que a cada rato se presentaban en la capital, maestros por lo general del sureste, de la región de Chiapas, de Oaxaca, que se iban a quejar. ¿Por qué? Porque había muchos aviadores. ¿Sí? ¿Qué son los aviadores? Pues son aquellos que habían logrado acordar con figuras políticas dentro de los sindicatos que mediante los moches o pagos ellos podían garantizar sus lugares de trabajo sin trabajar. Tan es así que en su momento aparece un documental que se llama De Panzazo, que pone en tela de juicio cómo se mueve el sistema educativo en México, y pues una de las principales responsables es la líder, que es el Bester Gordillo, que termina durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en la cárcel. Una reforma educativa, y después tenemos la nueva ley de amparo. Fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos de los poderes públicos. Tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Garantiza que todos seremos juzgados por los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el que nos encontremos. Es decir, que en cualquier lugar en el país donde te encuentres vas a tener las garantías de que vas a tener un juicio justo y que vas a tener la oportunidad de presentar un juicio oral, en el cual vas a poder tener un desahogo de pruebas y vas a poder demostrar tu inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y la reforma político-electoral, que también es otra de las reformas importantes del sexenio de Peña Nieto, en el cual el IFE desaparece y aparece un nuevo organismo independiente que es el Instituto Nacional Electoral, un organismo que se va a encargar de que las elecciones se conviertan más transparentes y en las cuales el gobierno deje de tener injerencia dentro de lo que es el desarrollo de las elecciones dentro del territorio. Consolida una democracia de resultados al promover una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, fomentar la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia en los comicios. Y por último tenemos la reforma en materia de transparencia y corrupción. Al final de cuentas, lo que se busca con esta reforma es que que las personas puedan tener acceso a datos importantes de cuánto gana un funcionario, de dónde vienen los recursos para la generación de las obras públicas. Y esto le permitía darle mayor autonomía al IFAI, Instituto Federal del Acceso a la Información, y aumentar sus facultades. En este caso, al decir que aumentaba sus facultades, era que le daban mayor libertad para poder conducirse y poder inmiscuirse y poder buscar cualquier acto de corrupción que se presentara. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en este sexenio principalmente se dieron mucho los actos de corrupción.
Y una de las cosas que buscaba el IFAI era precisamente esto, buscar de dónde venían estos dineros, quién generaba estos recursos y qué se hacía con todo este dinero que venía. Entonces, son parte de las reformas importantes que se presentaron dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto. Desafortunadamente, para que se pueda dar una proyección y sobre todo saber si estas reformas o estas bases que había dejado nuestro presidente, si iban a tener un resultado, era pues darle un seguimiento, cosa que no se dio con la llegada del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Pues de entrada estableció que muchas de las reformas que se plantearon durante la reforma de Enrique Peña Nieto no se iban a llevar a cabo, puesto que son reformas que permiten el desarrollo del sector privado, cosa que el señor pues se ha opuesto desde el momento de su llegada a la presidencia y pues fomenta la privatización y entonces pues esto no va a generar ningún tipo de crecimiento para el país. Si al final del sexenio de Peña Nieto, las reformas estructurales dejaron un crecimiento económico del 7% en inversión, registrando un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Desafortunadamente, al llegar el nuevo gobierno, la tarea del presidente ha sido desacreditar las reformas y disolverlas, como ya se ha realizado con la reforma educativa. Ya para finalizar, chicos, les voy a dejar otro último video para que lo puedan analizar, ver y sacar sus propias conclusiones. Impulsamos la reforma financiera. La reforma financiera está dedicada a asegurar que más mexicanos tengan acceso al crédito y que haya una mayor competencia entre las instituciones financieras, lo cual favorece y va en beneficio de quien va a contratar un crédito. En pocas palabras, buscar que los mexicanos tengan acceso al crédito y además de forma más barata. Una reforma en competencia económica para tener un órgano regulador que facilitara que al mercado entraran no solo los grandes monopolios, no solo las empresas que tienen más dinero, sino que el mercado provocara la competencia de distintos participantes. La reforma de telecomunicaciones permitió, entre otros beneficios, el primero, el dejar de pagar la larga distancia, el que hubiese una mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones. Hoy tienes una tercera cadena de televisión, hoy tienes más empresas que prestan servicios de telefonía móvil y también de acceso al internet. Esto ha permitido que los mexicanos dejen de pagar 130,000 millones de pesos que pagaban solo por el servicio de larga distancia. Está la reforma político-electoral. Yo destacaría de ella dos elementos importantes. La mayor exigencia a los partidos políticos para ser mucho más transparentes y dos, la apertura que hubo a una mayor participación de la mujer. Al menos la mitad de las candidaturas deben ser para mujeres. Y eso ha venido permeando, eso ha permitido que el próximo Congreso vaya a haber más mujeres que hombres y lo cual sin duda genera espacios de participación mayor a la mujer. Señalé que las reformas son un medio, no son un fin en sí mismo, sino son un medio para asegurar que el país tenga condiciones para consolidarse como una gran potencia, porque sin duda ese es el destino de México. Sexto Informe. Y bien, chicos, espero que haya quedado claro un poco de lo que fueron las reformas estructurales, de lo que buscó dejar el presidente Enrique Peña Nieto durante sus 6 años en el poder. Por mi parte es todo, chicos, y nos vemos pronto. Que tengan ustedes una excelente tarde.